Bueno, como ustedes pudieron haber visto en la publicidad que se envió en los días anteriores, vamos a hablar este día acerca del poder de Dios. Esa es la gran noticia que tenemos ahora nosotros como sus hijos, nosotros como hijos de Dios, pues queremos resaltar el hecho del Señor Jesucristo resucitado y delegándonos el poder a cada uno de nosotros. Para eso, si usted tiene su Biblia a su mano, le voy a pedir de favor que abra en el Evangelio de Lucas capítulo 23. Si es que no tiene la Biblia a su mano, pues no importa, pues va a estar leyendo usted la presentación que tenemos a la mano, que tenemos en esta charla que vamos a presentar. Lucas capítulo 23, desde el versículo 32, dice lo siguiente. Llevaron a otros dos. Estamos hablando, para ponernos en antecedentes, estamos hablando acerca de la crucifixión de Cristo. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. ¿Puede imaginarse usted que el Señor Jesucristo, estando crucificado, pues uno a la izquierda y otro a la derecha, con dos criminales a los lados, pues le metieron en medio de criminales, le hicieron pecado sin serlo, le humillaron hasta lo sumo, estaba lastimado, estaba lacerado, le habían dado látigo, le habían castigado, le habían puesto una corona de espinas, estaba lleno de ensangrentado? Y a pesar de eso, el Señor estaba pidiendo perdón por sus castigadores, porque les decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a pesar de eso, los soldados le quitaron su ropa, le desnudaron y sortearon sus ropas. ¿Cómo puede ser posible esto? Entonces, el momento en que yo hago una abstracción de lo que está pasando en ese momento, yo puedo imaginarme un ambiente bastante doloroso, un ambiente bastante duro que muchos ni siquiera se nos ocurre imaginarnos. Vemos una cruz, vemos una crucifixión ahí, pero creemos que es algo pasajero. Es algo que sucedió en el pasado, alguna historia antigua y nada más. Veamos qué dice, qué continúa diciendo el Evangelio de Lucas. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías, el Hijo de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. ¡Qué tragedia, familia! Pero mira, si leemos con cuidado, como siempre solemos decir, nosotros muchas veces leemos la palabra de Dios y pasamos rápido, porque nos interesa cantidad y no calidad. Muchas veces decimos, he leído la Biblia entera tantas veces. Hoy en la mañana leí 3 capítulos, 5 capítulos. ¡Qué bueno! Pero creo que mejor es la calidad de la lectura. Yo creo que es más importante leer un versículo, entender el versículo, desglosar ese versículo y aplicar ese versículo una vez que pasó de nuestra cabeza a nuestro corazón. Digo esto ¿por qué? Porque mira tú, en este mismo pasaje, con el cuadro que enseñé anteriormente, con esta crucifixión, viendo esta crucifixión, Lucas escribe lo siguiente, lo que acabamos de leer, y está en letras rojas. La multitud observaba. No eran protagonistas, eran observadores nada más. No habían personas que digan, están siendo injustos. O algunos que estaban oponiéndose, tampoco dice la palabra de Dios eso. Simplemente dice la multitud. O sea, mucha gente solamente observaba. Yo me puedo imaginar que estaban más o menos en esta posición. Quizás comentando uno con otros, haciendo comentarios a favor o en contra, pero no participando.
Y eso me recuerda de que muchos de nosotros ahora en la actualidad hacemos lo mismo. Somos meros observadores de la palabra de Dios. Somos meros observadores de las promesas de Dios y no queremos ser protagonistas. No queremos involucrarnos en el poder de Dios. No queremos involucrarnos en el mensaje divino que tiene nuestro Salvador. Nos limitamos únicamente a observar. Quizás decimos, no, ya somos cristianos, ya recibí al Señor, ya me congrego, ya estoy conectándome en Zoom a las reuniones dominicales, etcétera. Pero no pasamos de ser simplemente observadores. No participamos, decía yo, como protagonistas. ¿Qué es ser protagonistas? Vamos a ir desarrollando este término un poco más adelante. Pero no se queda ahí. Hay otras personas adicionalmente a la multitud que no solo observaban, pues también dice que, resalto con rojo, los líderes se burlaban. Claro, los líderes religiosos, quienes se sentían afrentados porque su piso se movió, porque su autoridad estaba en duda, pues comenzaron a burlarse del Señor Jesucristo. Ahí está el rey de los judíos. ¿No decías que eres el Mesías? Sálvate. También muchos nos podemos identificar con ellos, que burlarse de Jesús significa negar su nombre. Quizás en el pasado lo hacíamos. Ojalá en el presente ya no haya ninguna persona que lo haga dentro de nuestro grupo. Pero afuera sí hay muchos que se burlan del poder de Dios. O quizás llegamos al extremo de decir, Señor, si eres Dios, cúrame. No que eres Dios, ¿por qué mandas esta pandemia? También eso es burlarse del Señor. Es dudar de su poder. Y no se queda ahí también, porque los soldados, aquellas personas que eran los castigadores, los soldados también se burlaban del Señor al ofrecerle vino agrio para beber. Si eres rey de los judíos, sálvate, sálvate. ¿Cuántas veces nos burlamos nosotros del Señor, siendo una cosa tan seria y tan dolorosa en ese momento de la crucifixión? No hablo de la resurrección del Señor. Hablo exclusivamente de ese momento que debió haber sido muy doloroso. Trato de imaginarme a un Cristo sangrando, crucificado, entregando su vida sin haber tenido culpa. Y a pesar de eso, la multitud observando, los líderes criticándole, burlando, y los soldados siguiendo la actitud de sus autoridades, siendo los castigadores, burlándose del Señor. Qué feo cuadro, familia, qué feo cuadro. Y continúa Lucas relatándonos aquella historia y dice, uno de los criminales colgados junto a él se burló. Sigue la burla. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ni siquiera temes a Dios, ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otro cuadro más. Miren, sigue en el asunto de la burla. Y si es que vemos, chequeamos un poquito más nuevamente, desmenuzamos un poquito aquella historia, aquellos versículos, este evangelio tan poderoso como los otros, dice, uno de los criminales colgados junto a él se burló. El criminal estaba crucificado junto con Cristo. Él por sus pecados y por sus culpas, por supuesto. Y se burla. Así que eres el Mesías. Demuestra salvarte a ti mismo, pues. Y a nosotros también. Sálvate. No sé tú, pero yo en mis oraciones antes, mucho antes, decía, a ver, si eres Dios, júrame. Si eres Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permites tanta maldad en el mundo? Pues también es un sentido de burla para el Señor Jesucristo, sin tomar en cuenta todos los hechos que Él hizo. Pero continúa el Evangelio. Imagínate, primero, uno de los criminales, uno de los ladrones, burlándose del Señor a pesar de estar crucificado. Pero el otro tuvo otra actitud diferente. Pero el otro criminal protestó. O sea que él sí fue un protagonista.
Él sí fue un protagonista de verdad. Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vaya, al fin alguien que reconozca la verdad. Pero ¿cuáles son los hechos que le llevan a la salvación al criminal que está protestando por el Señor Jesucristo? Primero, que se volvió un protagonista. No fue un observador, no fue alguien que se burló, él protestó. ¿Por qué protestó? Le dice, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Primero reconoció que el Señor Jesucristo es Rey. Segundo, reconoció que él era culpable, que los dos criminales que estaban junto a Jesús eran culpables de la situación en la que estaban siendo crucificados. Este hombre no ha hecho nada malo, le dijo, pero le pidió, vale decir, en una oración, acuérdate de mí, Jesús, cuando vengas en tu reino. Le ora diciendo y asegurando de que él volverá en su reino, de que él morirá y volverá. Estaba como profetizando de que el Señor iba a volver, porque quizás escuchó de que él era el Rey de reyes y el Señor de señores, y que iba a sacrificarse sin haber cometido pecado, en paga por nuestros pecados, y él volvería por nuestra salvación. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuevamente la pregunta, familia, ¿con quién de los dos nos identificamos? Quizás con aquel que se burla, que dice, si eres Dios, sálvate y sálvame a mí también, porque tengo derecho, teóricamente. Tenemos derechos creados por nosotros mismos en donde demandamos de parte de Dios que nos dé todo lo que creemos merecerlo. Desde luego, criticamos al criminal que dijo esas cosas, al criminal que se burló del Señor Jesús, sin darnos cuenta que muchas veces nosotros nos ponemos en ese plano. Pero si cambiamos el discurso, si vamos hacia el lado del otro criminal, aquel criminal que sabía que estaba ahí crucificado por sus propias faltas, reconoció sus errores, reconoció que quien estaba crucificado al lado no había cometido pecado, era el Hijo de Dios, era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y le hace callar al otro. Y además le pide que cuando regrese, cuando resucite, pues se acuerde de él. Mira tú, en esa posición es la que el Señor quiere vernos a nosotros, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestros pecados, reconociendo de que quien fue crucificado en nuestro lado, vale decir, con nosotros, pagó todo el precio por nuestras faltas, que nosotros sí las cometimos. Voy a dar un salto en el Evangelio y claro, ustedes pueden darse cuenta de que esa gráfica simboliza la resurrección de Cristo. La tumba está vacía. La tumba fue encontrada vacía. Fueron mujeres, las mujeres, a perfumar el cuerpo de Cristo, ya una vez que fue crucificado, fue muerto, fue puesto en la tumba. El momento en que llegan, pues se toparon con un ángel que les decía, ya no está aquí. No busques entre los muertos a quien vive. El Señor Jesucristo resucitó. ¡Gloria a Dios! Se cumplió el propósito de Dios Padre, que envió a su Hijo en paga por nuestros pecados. ¿Qué más dice el evangelista? Y aquí también hay ciertas circunstancias que debemos tomarlas en cuenta. El Señor resucitado, las mujeres van corriendo a avisar a los discípulos y dice, entonces, justo mientras contaban esta historia, se refieren a las mujeres, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. Mira, las mujeres emocionadas se enteran de que el Señor Jesucristo había resucitado, van corriendo donde estaban reunidos los
discípulos del Señor y les dicen, Jesús resucitó, Jesús resucitó. Y en eso que están contándoles la historia, aparece el Señor Jesús y les dice, la paz sea con ustedes. Y ellos dicen, ¡ah, es un fantasma! ¿Se acuerdan aquel otro pasaje? Cuando los discípulos del Señor estaban en la barca y el agua, comienza una tormenta y el Señor Jesucristo se acerca caminando sobre el agua. También dijeron, es un fantasma. Nuevamente voy a traer a tiempo presente esto, familia, lo que aconteció en aquella época del tiempo de Jesús. ¿Cuántos de nosotros atribuimos a milagros sobrenaturales no del Señor, sino de fantasmas, de seres extraterrestres o de cualquier otra circunstancia, menos al poder divino? Inclusive le atribuimos al mismo demonio muchas cosas que son obra de Dios, que son obra de Dios para nuestro bien. Y nosotros dudamos, creemos en fantasmas, no creemos que un Señor poderoso ha resucitado. Dudamos del poder de Dios. El doctor Lucas sigue escribiendo y dice, ¿por qué están asustados? Dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué tienen corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. No se asusten, no se asusten. ¿Por qué están llenos de dudas? Familia, ¿por qué dudamos en el poder de Dios? ¿Por qué dudamos en los milagros del Señor? ¿Por qué dudamos en el poder de nuestro poderoso Dios? Muchos de nosotros decimos, ¿será? ¿Será que el Señor me cura? ¿Será que el Señor me bendice? ¿Será que el Señor me da consuelo? Ya no puedo más. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué no confían en el Señor? El Señor está presente con nosotros. El Señor está a nuestro lado para defendernos, para cuidarnos. Quería seguir antes, cuando el Señor le dice, ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? La palabra de Dios dice, a quien cree, todo le es posible. Duda es lo contrario. No es ningún sinónimo de creer, es el antónimo de creer. Si yo creo, estoy seguro de que Dios está a mi lado y que Él me defiende. Pero si dudo, no hay tal. Las circunstancias cambian. Seguíamos con el versículo 41. Me mantengo en Lucas 24 ahora. Aún así, ellos seguían sin creer. Vaya, mira, el Señor Jesucristo presente ahí. Les indica sus manos, les indica sus pies. No duden. Y se mantenían sin creer. Qué duro el corazón de los discípulos, casi como el tuyo y el mío. Llenos de alegría y asombro. Emociones contrarias. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él comió mientras ellos miraban. Yo puedo imaginarme la cara de los discípulos. ¿Será? ¿Será que resucitó? Qué bueno que haya resucitado. ¿O no resucitó? ¿O será un impostor? Pero sí nos dijo que iba a resucitar. ¿Pero será él? No será. Comenzaron a dudar. Igual que tú y yo lo hacemos muchas veces. Muchas veces dudamos. ¿Será que el poder de Dios llega donde nosotros? ¿Será que el Espíritu Santo nos cambia? Entonces vemos que un proceso confuso en nosotros comienza a aclararse cuando vemos el procedimiento que está descrito en este evangelio, en el evangelio de Lucas, igual que en los otros más. El Señor Jesucristo fue crucificado sin culpa. Hubo alguien que se burló, hubo otro que fue protagonista y reconoció sus faltas y reconoció el poder de Dios, la bondad de Dios. Los discípulos dudaron, igual que tú y yo. Y continúa la historia en Lucas 24 diciendo, entonces, a mí me gusta esta palabra,
Entonces, significa que a partir de ahí, a causa de lo anterior, por lo anterior, desde ese momento, les abrió la mente para que entiendan las Escrituras. Es decir, de que el Señor, habiendo sido resucitado, se hace presente donde los discípulos dudan, el Señor da muestras de su poder, da muestras de su presencia, indicando sus manos y sus pies, comiendo junto a ellos. No me ven, no soy un fantasma. Yo tengo cuerpo, los fantasmas no tienen cuerpo. Entonces ahí los discípulos comienzan a creer porque les abre la mente para que entiendan las Escrituras. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. Y los discípulos ahí se acuerdan del Antiguo Testamento que tenían en sus manos antes y recuerdan el poder o el mensaje que recibió Moisés. Todas las profecías del Antiguo Testamento, es decir, que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, sale la profecía, sale la revelación, sale la enseñanza del Señor, porque ellos ya fueron abiertas sus mentes por el poder de Dios para que entiendan las Escrituras. Continúa diciendo, repito 46, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar el tercer día, como lo dijo Isaías en aquel tiempo. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de esas cosas. Ya vamos entendiendo el procedimiento que hizo el Padre de los cielos a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Crucifica, el Señor Jesucristo es crucificado sin falta por pagar nuestros pecados, resucita, se hace presente a los discípulos dudan, el Señor se muestra físicamente, espiritualmente donde ellos, les abre la mente para que entiendan las Escrituras, los discípulos entienden las Escrituras y les dice que este mensaje, es decir, la resurrección de Cristo para perdón de nuestros pecados, debe ser proclamado con autoridad en todo lado. Ese mensaje debe ser proclamado en todo el mundo. Y hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten, como hizo aquel criminal que estaba crucificado junto a Jesús, aquel que reconoció sus faltas. Repito una vez más, el Señor abre nuestra mente para que entendamos su palabra, para que entendamos las Escrituras, para que nosotros podamos proclamar esa palabra en todo el mundo, porque hay perdón de pecado para todos los que se arrepienten. Y en aquel tiempo ellos fueron testigos, y ahora nosotros somos testigos de los milagros del Señor. Testificamos cada vez el poder de Dios en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. ¿O acaso, pregunto yo, no has testificado que muchos se han sanado cuando hemos orado? ¿Acaso no has testificado que muchos reciben el milagro y el poder de Dios cuando estamos orando? En la reunión de oración que hacemos los días miércoles, pues hay muchos milagros. Mucha gente se ha curado, se ha sanado, ha encontrado los milagros que necesitan a través de la oración y el poder de Dios. Por eso convocamos todas las noches, 10 de la noche, estemos orando, pidiéndole al Señor, porque el Señor abre nuestra mente, entendemos las Escrituras y este mensaje debe ser proclamado en todo lado. Y tú y yo somos los mensajeros, tú y yo somos los testigos que hemos verificado el poder de Dios. Lo sentimos, lo vemos, lo escuchamos de muchas maneras. Continúa la Escritura diciendo como que la yapa, digamos el broche de oro que el Señor da a sus discípulos. Ahora dice, enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con el poder del cielo. O sea que de yapa, que realmente es la parte medular, es la parte principal del Evangelio, la llenura del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo una vez de que el Señor evidenció que resucitó, después de que no les dio oportunidad de que sigan dudando, abrió sus mentes,
Entendieron la escritura, el mensaje debe ser proclamado y todo aquel que se arrepiente tiene perdón de pecados. Y de Yapa nos da el poder de los cielos a través del Espíritu Santo. ¿Qué más podemos pedir, familia? Esa es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no es solamente ver una cruz con un Cristo crucificado o una cruz vacía, simplemente resucitó y qué lindo poder, qué linda gracia que el Señor resucitó. El asunto es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por quién resucitó? El hecho fundamental, el reconocimiento de aquel criminal en la resurrección de Cristo, en el poder de Cristo y en su culpa, hace que arranque todo el poder de Dios para enseñarnos a nosotros lo que es la resurrección de Cristo. El poder del cielo, el Espíritu Santo nos llena con su autoridad y podemos proclamar ese evangelio y ser los agentes de los milagros del Señor Jesucristo. El mayor gozo, por eso ahora este gráfico que pongo aquí en su consideración, es de que el mayor gozo del Hijo de Dios, es decir, tuyo o mío, es servir al Señor. Y eso es servir al Señor, creer en sus promesas, creer en su poder, permitir que nuestra mente se abra para predicar el Evangelio, para entender las Escrituras. Como decíamos, no importa cantidad, importa calidad, importa un versículo que nosotros lo hagamos nuestro cada momento y lo pongamos en práctica. Si hacemos así cada día, con 1, 2, 3, 4 versículos diariamente, entenderemos más claramente el poder de Dios y tendremos más delegación de su poder a través de la llenura del Espíritu Santo. Y recuerdo las promesas en el Antiguo Testamento de parte del Señor. El Señor guiaba al pueblo de Israel a través de Moisés por el desierto. Pero les daba muchos mensajes y el pueblo era de corazón duro. Se quejaban, como bien todos sabemos, durante 40 años vagando en el desierto, quejándose con el Señor, a pesar de que tenían tantas bendiciones. Sírvele solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Es promesa del Señor. Es decir, si es que yo soy uno de los que proclama la palabra de Dios, si yo soy uno de los que cree en las Escrituras, abro mi mente para saber todo lo que el Señor me envía como mensajes a través de la palabra de Dios, en la situación que yo esté, como hijo, como padre, como hermano, como tío, como abuelo, como nieto, como empleado público, como empleado privado, como dueño de una empresa, como empleado, como en la circunstancia que esté. Solamente si le sirvo al Señor cumpliendo la tarea que Él me da, solamente si lo hago, el Señor nos bendecirá con alimento, nos bendecirá con agua y nos protegerá de enfermedades. Y cuando está enfermedades, dentro de esta palabra enfermedad está el coronavirus. Sírvele al Señor. No quiere decir que no te vas a enfermar nunca, pero significa que cuando adquieras una enfermedad, no te hará daño. No te hará daño. Es promesa del Señor. Pero quizás cuando lees esta promesa, te pones en la posición de la multitud. Solo observo. O la multitud de los discípulos cuando Cristo resucitó. ¿Será que resucitó? ¿Será que me cuida de las enfermedades? ¿Será que me da alimento, es decir, trabajo, provisión? ¿Será que me da el agua suficiente? Y el Señor te da el agua de esa que no tienes sed jamás. La palabra de Dios, las promesas de Dios, el poder del Espíritu Santo en ti y en mí. ¿Dudas? ¿Dudar? O peor aún, te burlas. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo es posible que diga eso? Mira, en este tiempo lo que pasa, tantos muertos, tantos enfermos. Sí, sí, por supuesto. Pero el Señor está hablando de ti, de tu vida, de tus funciones, de tu responsabilidad. Cumple la tuya, cumple la tuya. Cada uno de nosotros debemos saber en dónde estamos parados y qué es lo que estamos haciendo cada vez. No se trata de que nosotros hagamos el trabajo de otro, hagamos nuestra labor.
Yo tengo la labor de padre, pues tengo que cumplir de padre. Nadie, no puedo delegar esa función. Yo tengo que cumplir el papel de esposo, no puedo delegar esa función, tengo que hacerla yo mismo. Igualmente, tengo la función de abuelo, tengo que cumplirla yo, no puedo delegar el amor de abuelo para mi nieta, no, tengo que hacerla yo. Y todas las funciones que el Señor me da, tengo que hacerlas yo. Y si el Señor me dice, sírvele solamente a tu Dios, y si lo haces, yo te bendeciré con alimento, agua y te protegeré de las enfermedades, yo le creo. Yo le creo porque yo quiero cumplir el llamado que el Señor me ha hecho. Y por eso te estoy invitando a que tú también lo hagas, que tú también creas y no dudes. No creas que son fantasmas. No te vuelvas un observador. No vuelvas a ser alguien que se burla de la palabra de Dios. Vuelvo al Evangelio, en este caso el Evangelio de Juan. Porque Juan 3:16 todos nos sabemos de memoria, pero me gusta el antecedente y la conclusión de ese versículo, que lo vamos a leer ahora. Juan 3:13 dice, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, es decir, Jesucristo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así debería ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Recuerdas aquel pasaje al que se refiere la serpiente? Pues cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, muchas serpientes comenzaron a morderle, serpientes venenosas, y se comenzaban a morir. Y el Señor le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce, ponle un palo en un asta y levántalo. Se levanta una serpiente de bronce y a todo aquel que era envenenado por una serpiente, solamente bastaba alzar su vista a la serpiente de bronce y era sanado. Esa serpiente de bronce es el símbolo, es la alegoría de lo que es el Señor Jesucristo. Cualquier cosa pasa ahora, coronavirus, enfermedades, cáncer y tantas circunstancias más. Nuestra vista en Jesús y recibiremos sanidad, porque si le estoy sirviendo al Señor, me dará alimento, agua y me cubrirá de las enfermedades. Y ahí viene Juan 3:16, donde dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Y ahí estamos nosotros para ser quienes proclamamos esta verdad. El Señor ha decidido eso. Y continúa el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 20. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que la hacen lo correcto, se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere, es decir, sirviéndole al Señor. No sé tu papel, no sé tu posición, familia, pero este domingo, en donde se celebra la resurrección de Cristo, debe ser replicado cada día. No es solamente que hoy el Señor ha resucitado. El Señor resucitó hace más de 2000 años y vive en tu corazón y en mi corazón y quiere mantener su presencia ahí con el poder del Espíritu Santo, abriendo nuestra mente pues para revelarnos las Escrituras, para que tú y yo proclamemos el Evangelio y le sirvamos a Él para tener alimento, para tener agua y para ser cubiertos de las enfermedades, porque debemos creer y no ser los meros miradores o aquellas personas que dudan, que no creen o aquellos que se burlan del poder de Dios. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón y que el Señor resucitado viva en tu corazón, en tu vida y en tu hogar todos los días de tu vida. No solamente el domingo de resurrección. Cristo pagó por tus pecados, por mis pecados y lo hace a diario. Obviamente, no muere a diario, pero sí está en la presencia tuya a diario, porque solamente un sacrificio único, suficiente para perdonar todos los pecados de la humanidad. Él se transformó en aquel cordero que fue sacrificado, que fue crucificado sin tener pecado. O te burlas de él o reconoces su sacrificio en la cruz para que tus pecados sean perdonados
y podamos arrepentirnos de ellos. Y una vez más, abrir nuestra mente para reconocer las Escrituras, para darnos cuenta quién es el Señor Jesucristo, proclamar la verdad y decir todo aquel que se arrepienta, como aquel criminal que lo declaró, si te arrepientes de las faltas que cometiste reconociéndolas, pues estarás en el cielo, tendrás salvación. Tú y yo estamos para proclamar esa buena noticia, llenos del poder de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, para decir, Cristo vive hoy. Familia, hasta aquí el mensaje y si me permites solamente hacer una oración. Te pido por favor que abras tus manos, extiendas tus manos o muestres tus manos como gustes para recibir la bendición del Dios Todopoderoso. Y así con las manos extendidas, yo te pido, Señor Jesucristo, ahora, que tú hagas como hiciste con los discípulos, Señor, en aquel día, cuando tú resucitado te mostraste a ellos y dudaron. Señor, si es que uno de nosotros estamos dudando, Señor, si dudamos de tu palabra y de tus promesas, yo te pido que abras nuestra mente, Señor, para entender claramente las Escrituras, tus mensajes y tus promesas. Y te digo, Padre de los cielos, en el nombre de Jesús, yo creo que tú moriste por mis faltas. Yo creo, Señor, de que tú resucitaste y pagaste un alto precio por mis pecados. Me arrepiento por ello, Señor, por los pecados que he cometido. Perdóname, Señor, que tu sangre bendita sea lavándome una vez más. Pero, Padre, yo quiero servirte, no solamente por el regalo que tú me das, yo quiero servirte porque tú te mereces que te sirva, Señor, porque tú eres el Padre de los cielos, el Rey de reyes, el Señor de señores. Te pido, Señor, de que pongas en mí el querer servirte y el servirte, el querer y el hacer, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que tu verdad sea proclamada, Señor, en todas las naciones, para que todos los rincones de esta ciudad, de este barrio, Señor, puedan conocer que tú eres un Señor todopoderoso y que las personas que me rodean no sean expectantes nada más, no sean espectadores, ni tampoco se burlen de ti, Señor, sino más bien te reciban y reciban la salvación que tú has prometido a cada persona. Bendito Dios de los cielos, quiero servirte, quiero proclamar tu verdad. Yo he sido testigo de tus milagros, Señor. De hecho, en mí has hecho muchos. Y pido, Señor, que continúes haciéndolos en mí, en mi familia, en mi iglesia, en mi barrio, en mi ciudad, en mi país. Te pido, Señor, por el próximo domingo también de las elecciones, para que tú seas guiando a cada persona, Señor, y dé el voto de manera correcta y consciente. Bendito Dios, y que la persona que llegue a la presidencia pueda tener temor de ti, Señor, y acercarnos cada uno de nosotros para proclamar el Evangelio a cada persona que aún no te conoce. Bendito Dios, he orado en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.